Y bueno, continuando un poco con esta charla que venimos a dar el día de hoy, vamos a dividirla en dos partes, justamente una primera parte introductoria sobre las estrategias y luego en la práctica cómo esto lo aplicamos directamente, digamos, usando alguna aplicación, software o en este caso nube, cómo pudiéramos ya decantarlo, ¿no? Aterrizar las ideas de lo que pudiera ser la verdadera la verdadera forma de implementar soluciones, ¿no? Y no tal vez que sea solo la presentación. Así que por eso tenemos esta presentación dividida. Entonces, bueno, principalmente esto de las estrategias de gestión, colaboración y coordinación se basan en un punto, ¿no? La transformación digital, la cual nosotros eh, es a la que apostamos principalmente. Si embarcamos BIM como tal, es sí una parte de esa transformación digital a la que debe, como tal, una empresa involucrarse, pues no es solo que lo va a hacer el BIM Manager, ¿no? Ni el modelador BIM, esto tiene que ser general para todo el equipo. Entonces, por ahí partimos un poco cómo esto pudiera ser parte de todo un conjunto de transformación digital, más allá de solo pensar en que vamos a solucionar muchas cosas con un modelo BIM, pero directamente asociado a lo que pudiera ser la metodología. Por supuesto, hablando un poco hacia lo que esta transformación digital involucra, también tiene que ver con la integración tecnológica. No puedo pensar que todo lo voy a resolver con un software o que todo lo voy a resolver directamente con una varita mágica, ¿no? Sino que esto tenemos que hacer de alguna forma integración entre tecnologías y cómo tal vez algo que hace el equipo de secretarias o ejemplo, un externo o simplemente algo como una cotización de un proveedor, cómo yo puedo integrar información que ellos me envían a lo que yo esté también tratando de abarcar, ¿no? Y ahí un poco donde vamos a hablar de la productividad que esto enmarca, porque no hago nada con digitalizar y tener un modelo bien, muy bonito, muy bien curado, pero no hay datos, no hay información, entonces al final esto necesita también saber que es parte de la productividad de todo ese esfuerzo. Hay muchos temas que siempre me gusta dejarlos ya en el aire que tal vez pueden seguir siendo parte de una industria 4.0 o pueden ir un poco más allá, IoT, inteligencia artificial, eh, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de temas que si uno se pone a buscar en el día de hoy son demasiados. Por eso los vemos ahora, pero nos queremos enfocar en algo principal, ¿no? ¿Cómo yo puedo llevar esto a la empresa como estrategia? Entonces ahí tenemos algunos temas que involucrar gestión, control, trazabilidad, ¿ok? Las diferentes propuestas que debemos levantar, cómo podemos ver lo que pudiera ser tal vez los avances en nuestro proyecto, la gestión de costos, esto enmarcarlo con productividad, eficiencia, ¿ok? Y que se logre el éxito, ¿no? De esta implementación. Entonces hay una serie de temas involucrados que a nivel gerencial, a nivel estratégico, a nivel operacional, tienen mucho que ver. Entonces, no es solo involucrar a un equipo que va a modelar en BIM, sino involucrar a todo un equipo en general. Entonces, en esa perspectiva, por supuesto, lo que buscamos es tratar de indicar cuáles son los caminos más óptimos a la hora de usar este tipo de tecnología o herramientas. Entonces, bueno, ya hablando de esos puntos, por supuesto, nos enmarcamos en lo que está dispuesto este seminario internacional que es Building Information Modeling, pero tal vez algunos hablemos de otros temas como realidad mixta, realidad aumentada, diseño generativo, inteligencia artificial, IoT, y todo esto es lo que busca una empresa principalmente a la hora de decir, bueno, me voy a transformar digitalmente o voy a implementar algún sistema, no solo pensar tal vez en algo puntual, sino las necesidades de todo un equipo. ¿Cómo esto lo pudiera yo estar logrando? Bueno, para eso justamente es que buscamos esa forma en la que finalmente hablemos de un BIM, pero que pueda dar resultados. Entonces ahí es donde más allá de pensar en BIM colaborativo es una forma en la que esto genere resultados con las diferentes etapas. Esto, por supuesto, es una escala de evolución que al día de hoy hablamos de, sí, un BIM conectado,
que era lo que se hablaba mucho en pandemia, BIM que ya yo tengo establecido con mi sistema, pero ir más allá, ¿ok? En lo que yo puedo usar la data, puedo utilizar información para lograr tal vez el éxito de mis proyectos o de la implementación, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver, como ya lo venimos hablando, de estrategia, tanto a nivel operacional como a nivel organizacional. Podemos hablar de una estrategia a nivel operacional, que es lo primero que hace una empresa, donde dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a implementar un software, vamos a implementar Revit, vamos a implementar la nube. Entonces comienza de alguna forma en una etapa operacional a tratar de escalarse, pero ciertamente ahí es simplemente de una, digamos, de una forma consciente, ¿no? Que se puede lograr. Pero también hay que comenzar a ver cómo puedo yo tratar de ir estandarizando esto y lograr que toda la empresa se pueda ver involucrada. Entonces ahí es donde aparece un nivel ya informado, donde yo tengo ya la utilización de modelos, la utilización de información para tener decisiones más rápidas, reducir riesgos, ¿ok? Y también lo que pudieran ser tiempos de productividad. ¿Esto cómo lo puedo lograr? Estandarizando herramientas, ¿ok? Tomar decisiones, por supuesto, mejores decisiones basadas en la data y, ¿ok? Tener básicamente la reducción de esas pérdidas de horas. Y finalmente hay un nivel predictivo que esto es estratégicamente lo que busca una empresa a nivel ya gerencial y es, bueno, tomar decisiones proactivas, mejor asignación de recursos y mejorar la eficiencia operativa. Entonces, esta es una escala de las diferentes etapas. Si ustedes se dan cuenta, la primera con la que pasamos, sí, va a pasar a que está en todas las etapas, pero a nivel directo de operación es como con la que parten todas las empresas. Entonces, no nos podemos pensar en quedar solamente ahí, en un nivel donde tenemos un par de herramientas que nos ayudan, sino también tratar de ir utilizando esto para mejorar nuestros procesos. Entonces, hablemos de una visión general. Aquí ya es el planteamiento de la estrategia de cómo podemos lograr esa implementación, ¿no? Entonces, empecemos por las diferentes partes involucradas, desde un apoyo ejecutivo, la planificación, infraestructura y la famosa gestión del cambio que en toda corporación siempre está presente. Entonces, si nos dirigimos a esa primera etapa, ¿vale? Donde hablamos de un apoyo ejecutivo, es, bueno, la empresa, por supuesto, decide hacerlo porque ya es un mandato, oye, lo involucra a nivel internacional, perdón, o lo involucra a nivel nacional, necesitan de alguna manera comenzar a cotejar esto y, por supuesto, tener toda la participación de la alta gerencia. Entonces, esto es una bajada que comienza desde arriba, ¿no? Hablamos de una parte de planificación donde justamente se debe establecer los procesos, flujo de trabajo, hoja de ruta y línea de tiempo. ¿Cuánto nosotros debemos implementar esto? No pensar que lo vamos a lograr en un mes con un curso de Revit. Eso es lo principal que nosotros decimos. Por eso estamos diciendo, bueno, esta es un poco la estrategia. Yo tengo que empezar tal vez estableciendo contenido real de lo que voy a lograr y establecer una hoja de ruta en la cual yo tengo una línea de tiempo y digo, bueno, me voy a tomar tal vez 2 meses capacitando el equipo y 6 meses en adopción, porque eso es importante destacar. Se habla también de una infraestructura donde tenemos, por supuesto, la gobernanza. Hablando de gobernanza, es como las directrices. De repente yo digo, bueno, voy a tener el equipo de TI a cargo de las licencias, pero todo lo que pudieran ser los coordinadores, el BIM manager, tienen que manejar las plataformas. Entonces tengo un administrador BIM. Establezco planificación de la comunicación. Al tener otros niveles ya de trabajo colaborativo, por supuesto, se debe establecer también. El apoyo que tiene que tener mi equipo, apoyo que puede venir de consultorías externas. Por ejemplo, en este caso nosotros siempre estamos ahí validando esa parte de la infraestructura, apoyando a los equipos de TI o administradores en estas implementaciones, porque justamente pasa a ser una red interna, ¿ok? En la que la tecnología comienza a ser parte del día a día de las personas. Entonces, esta parte de la infraestructura habla mucho sobre cómo yo voy a comenzar a
gestionar esos cambios también en lo que pudiera ser necesidades internas, equipos, tablets, redes de comunicación, ya si vamos a usar la nube, cuál sería el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco acerca de lo que pudiera ser la infraestructura, ¿ya? Que viene luego la planificación y finalmente, digamos, la etapa de la implementación, ¿no? Proyectos que nosotros consideremos prioritarios. En ejemplo, podríamos considerar, bueno, mis proyectos prioritarios son los de movimiento de tierra o son simplemente los proyectos mecánicos o el proyecto de arquitectura, el proyecto de estructura y la empresa comienza de alguna manera a generar todo esto, ¿no? Comienza a determinar, bueno, cómo vamos a entrenar a todo este equipo, cómo lo vamos a decantar, esos son los procesos de implementación y finalmente la parte de seguimiento de cómo vamos a lograr esto. Termina esta parte del círculo, pero todavía pudiéramos decir se vuelve a repetir, se comienzan a establecer planes de incentivo, los planes de resistencia también, porque esto siempre va a haber personas que van a decir, no, mejor sigo haciéndolo como lo he venido haciendo hace 30 o 20 años, porque siempre me ha salido bien y no voy a innovar, ¿no? Me voy a quedar ahí. Entonces, estos planes también hay que establecerlos porque siempre va a suceder que va a haber personas que van a rechazar ir a estos niveles, ¿okay? De actualización o de transformación, pero por supuesto simplemente hay que establecer un plan para ello. ¿Okay? Más allá de decir, oye, no te necesito, es, bueno, yo te necesito, quiero que te involucres de esta forma, de esta manera. Y finalmente, criterios de éxito que pueden estar basados en, esto va a resultar si, por ejemplo, todo mi equipo de modelado logra un avance por sobre el 80%, la comunicación interna, tener un equipo de respaldo, cómo yo voy a hacer o cómo voy a tener un partner tecnológico que me pueda ayudar en todo esto. Entonces ahí se deben establecer también todos estos criterios porque ahí básicamente la rueda sigue actualizándose. Entonces, bueno, ya comentando esa parte, nos vamos un poco a lo que pudiera ser aterrizar y consolidar la información, la data, porque sí, si bien es cierto, organizo todo esto en mi empresa, organizo toda una información, pero te vas a conseguir con un mundo donde vas a tener una serie de datos, una serie de información, de modelos, de informes, de memorias que tienes que comenzar a digerir. Y hablando de eso, es cómo nosotros lo podemos lograr. Por supuesto, hay que hablar de las capacidades que tenga el equipo. Permiso, me pasa aquí un poco. Ok, las capacidades que tenga el equipo, okay, también centrándonos en los datos, voy a ordenar todo, lo que es para diseño, lo que es para construcción, lo que es para producción. Entonces comienzo a ordenar mi información. Eso finalmente, okay, lo transformamos en etapas. Acá ya nosotros pudiéramos decir, es donde decimos, hoy esto es un planteamiento. ¿Cómo podemos lograr tal vez la gestión de la documentación de manera efectiva, una productividad, ¿ok? Que se pueda alcanzar, que se pueda medir, que se pueda trazar, toda la gestión del cambio que finalmente tengo a través de la información, modelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Más allá que la gestión del cambio que hablamos antes, que era estratégica, operacional, y finalmente temas asociados también a costos que siempre se involucran entre medio de todo esto. Son algunas claves que nosotros hemos establecido en una pequeña hoja de ruta de implementación de procesos documentales, de gestión y eficiencia en la coordinación de proyectos, y hemos involucrado también equipos, por supuesto, que tienen mucho que ver, que siempre es la parte de gestión de costos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la presentación la iniciamos con la gestión documental, que si bien es cierto, debemos establecer una fuente única de información donde todo el equipo pueda tener los datos de manera accesible y de esa forma, ¿okay? Ir tratando de canalizar la información, la data, bien sea para los equipos que tengo en obra, para los equipos que están en oficina, pero siempre logrando el fin último que es que podamos estar comunicados todos bajo un mismo centro de datos, bajo un mismo centro de información, no que lo que está viendo el de la oficina no tiene nada que ver con lo que está viendo el de terreno, sino que estemos todos canalizados. Directamente esto lo hacemos nosotros en el día a día, es nuestro trabajo implementar soluciones a través de estrategias, por supuesto,
y que se puedan lograr de manera efectiva en los proyectos. Incluso parte de eso es invitarlos a que puedan tomar este ejemplo, este código QR con sus teléfonos, ¿ok? Y ver un poco de cómo se ha podido lograr con algunos proyectos, con algunos ejemplos. Ustedes simplemente pueden escanear ahí, yo lo estoy haciendo ahora acá, y al escanear ese código QR ustedes van a ver algo muy similar a lo que se está viendo ahora en pantalla, que es una gestión de información para un equipo en terreno. ¿Cómo le pudimos nosotros traducir esa información que tal vez para el equipo que estaba en Revit, oye, aquí es muy fácil, para el equipo que estaba en Navisworks era tal vez también mucho más fácil, pero ¿cómo decantas esto a alguien en terreno que tal vez solamente puede tener conocimientos básicos? Ahí lo pueden ustedes hacer, yo lo he hecho en mi teléfono para verificar que sí funciona, ¿no? Y ahí pueden darse cuenta. Y es algo de lo que hemos estado implementando. Esto es parte de la gestión de la información. Y aquí simplemente nos metimos con algo y fue ubicar, ¿no? Sí, ¿esto qué es? Un dashboard. Ustedes van a poder pinchar y si seleccionan un elemento, ejemplo, fundaciones, van a poder ver que este se señaliza. Opciones rápidas de manejo de información, de gestión, ¿no? Ahí hablando en términos directos, en términos prácticos. Todo esto forma parte de un cambio tecnológico, de un cambio humano, que día a día nosotros debemos también estar inmersos, estar trabajando, logrando que se pueda ejecutar de la forma más óptima y bueno, como todo, lograr que esto se pueda también eh, proceder en el tiempo, ¿no? Que no se quede ahí, sino que pueda y seguir adelante. Entonces, desde ese punto, permítame, ya, aquí sigo con la presentación que se me había perdido. Hablamos también de la productividad en el control de avances. Oye, ¿cómo yo puedo establecer o hablar de productividad en un momento tal vez que tengo que estar combinando gestión de interferencias, ubicaciones, la operación o las entregas que debo hacer? Y ahí es donde llegamos a algunas, algunos puntos claves, ¿no? Eliminar tareas manuales, conectar flujos de trabajo, mejorar la entrega y recepción de información. Esos son claves en lo que pudiera ser la productividad. ¿Cómo nosotros ya decantamos esto directamente? Bueno, de muchas formas, ¿no? Empecemos por algo muy básico que está enmarcado en un equipo, una carta GAN, que necesito tal vez controlar los avances del proyecto o simplemente llevar a obra lo que pudiera ser el avance diario o los diferentes ciclos de trabajo que debo yo ejecutar en el proyecto. Pero con mi equipo que tal vez está en la parte de diseño, también tengo que tener esos criterios, ¿no? Y ahí, por supuesto, vamos a estar mostrando cómo el equipo de diseño puede traspasar esta información a los equipos de obra, directamente en lo que pudiera ser ejecución de proyectos. Existe varios módulos, pero en específico lo que va hacia diseño, tenemos la parte de trabajo colaborativo, productividad general hacia lo que es ese nicho, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar también, este código QR les permitía llevar a un poco a lo que puede ser un avance de obra, pero también hablando de productividad, un tema crucial. Ejemplo, las ubicaciones. Para mi equipo está bien, tengo un equipo modelando, equipo trabajando. ¿Cómo puedo yo aprovechar todas esas ubicaciones que ellos están generando o que yo quiero generar para establecer en tiempo real de mi proyecto, ¿no? Y ahí se ve un claro ejemplo, utilización simplemente de inteligencia artificial para el uso de ubicaciones en las cuales yo puedo seleccionar un elemento y me lo busca en los modelos. Si todo está bien estructurado dentro de los modelos BIM, yo puedo trabajarlo y de esa forma tal vez obtener información mucho más rápido. Y si se fijan, esto es simplemente una parte, ¿no?, de esa patita. No pensar solamente en el que está en Revit, sino en el que está del otro lado de la mesa, también con necesidades puntuales. Quiero ubicar esa información, quiero saber cómo la puedo distribuir a mis equipos. Entonces eso es parte de lo que vamos a estar mostrando ahora en vivo también.
A ver si continuamos por acá. Finalmente, en esta parte de la digitalización de los procesos, en lo que pudiera ser eh, proyectos en ejecución, yo necesito tal vez coordinar con mis equipos de inspección técnica o coordinar con mis equipos tal vez de obra, que cada ejecución que se vaya realizando me vayan transmitiendo la información a través de protocolos o estos famosos formularios, ¿no? Son listas, checklists que se pueden generar que yo puedo simplemente traspasarlos, marcados en qué, incidentes, calidad, seguridad, informe diario, protocolos de instalación, sacar un poco el papel y llevarlo a lo que pudiera ser una digitalización a través simplemente de equipos, ¿no? En terreno. Finalmente, todo esto enmarcado en lo que pudiera ser la data de la información. Ahí voy a comenzar a darle el pase también a mi compañero Juan Orellana para que comente un poco a lo que pudiera ser la parte de la gestión de cambios, gestión de proyectos, por qué lograr tal vez una gestión de cambios, eh, en qué parte de la norma nos habla de que nosotros debemos compartir información. Entonces, ahí en ese aspecto, hablando ya de la gestión directa de estos cambios, de esta información, le voy a dejar el pase a mi compañero Juan Orellana para que comente un poco sobre eso. Ahí Juan me comenta si estamos ya Todo bien. activos, si quieres, Sí, sigo yo con la presentación o quieres compartir tú, me dices. sí, dentro de un poco de la data, de la gestión, bien como indica Luiscar, tenemos la posibilidad de llevar la información a las distintas fases de un proyecto, desde las fases preliminares hasta llegar a un proceso de operación y mantenimiento. Se puede llevar el desarrollo de un proyecto en base a una gestión documental, una gestión de cambio. Como decía Luis Carr, dentro del proceso de tener un panel tecnológico, no es solamente que te pase la solución y luego el usuario o el equipo de trabajo desarrolle el proyecto, sino que a la hora de manejar la información, uno tiene la posibilidad de establecer en qué fase se va a utilizar cierta herramienta, pero lo principal, a través de una gestión de cambio o una gestión de documentos y archivos de un proyecto, es manejar esa información y la trazabilidad de esa información dentro del ciclo de vida del proyecto. Si estamos trabajando, lo principal que se debe requerir es tener un entorno común de datos, de lo que bien indica o lo que implica el BIM, y también desarrollar otro tipo de metodologías complementarias al BIM. Es tener primero este entorno común de datos donde vamos a manejar todo lo que es el control documental, manejar ahí la estructura de carpeta de información para las distintas fases del proyecto. Y luego el acceso a esa información, poder filtrar y controlar quién tiene acceso a qué, y el acceso que vaya a tener ese usuario, ese profesional, luego identificar qué acción realizó, cuándo, en qué fecha, a qué hora, y tener un control de toda esa trazabilidad que se está ejecutando, desarrollando con los archivos de proyecto o bien dentro de un flujo de trabajo. Si esto lo llevamos a nivel de plataformas y poder controlar ese tipo de información, un poco como indicaba la data que explicaba el Whiscar, voy a compartir de mi lado de mi pantalla y vamos a ver ahí un poco la distribución y luego volver la eficiencia, por qué se va a entender o por qué se va a desarrollar este proceso colaborativo. Es que, primero, ¿por qué definimos hoy en día la nube versus lo que tenemos localmente? Si localmente hemos desarrollado proyectos de forma eficiente, de forma exitosa, y poder ir desarrollando esos puntos. La colaboración principalmente, y sobre todo como indicó en su momento Luis Carr, en el proceso de la pandemia generó una necesidad de trabajar a distancia, de trabajar de forma colaborativa y desarrollar quizá un modelo o un proyecto en tiempo real, que es como se conoce. Quiere decir que pues, quizás para un usuario que trabaja en Revit o trabaja en algún software o el mismo software CAD, que no hay que descartarlo también dentro de las soluciones o procesos BIM. Sí hay que pegar un salto a la tecnología, pero esto directamente lo que hay que hacer es plasmar lo que venimos haciendo a diario, pero agregando esta transformación digital, como bien lo nombró mi colega. Dentro de ese proceso, ¿por qué hay que saltar a la nube? Directamente porque hay ciertos estándares o protocolos de seguridad, donde la información está cifrada y está respaldada. Luego la tecnología hoy en día te entrega procesos de colaboración
lo cual hoy día los software, y en el caso sobre todo la casa de Autodesk, te permite hacer un trabajo en tiempo real, donde la colaboración es controlada. Yo puedo medir y controlar al usuario, generar procesos de guardado de información a nivel local, como también un proceso de sincronización para poder trabajar con el resto de los profesionales de mi disciplina, como también luego un proceso de publicación para tener los últimos cambios o la nueva versión del archivo en mi gestor documental. Eso en base a un proceso colaborativo, que hoy en día las soluciones te lo permiten y uno puede medir y trabajar en equipo desde cualquier lugar. Si muchas veces tengo que subcontratar algún servicio de un consultor, de un ingeniero que puede estar en otra ubicación, fácilmente lo puedo invitar a un proyecto, lo vamos a estar viendo, y poder directamente interactuar en base a ese modelo o ese archivo central que va a estar de forma colaborativa. Luego, a niveles de estándares, podemos estandarizar la información en base a ciertos procesos o flujos de trabajo, lo cual la información se puede manejar y desarrollar en base a ciertos protocolos o estándares hoy conocidos como la ISO 19650 a nivel internacional. En el caso de Chile se hizo la bajada, y en otros países que se está desarrollando también dentro de Latinoamérica, hacer la bajada de esta información y estos procesos. Luego, a nivel de estandarización, hoy en día las plataformas como Contraction Cloud nos va a permitir también poder desarrollar todo lo que tiene que ver a través de normas de nomenclatura, procesos de codificación de nombres de archivos, hasta llevar a un entorno colaborativo. Ese proceso de manejar esta información y controlarla, dentro del estándar y a nivel de la ISO, se tiene que manejar distintos niveles de estado de la documentación, como trabajo en proceso, trabajos compartidos, publicados, o bien cierta información archivada, lo cual dentro de cada fase hay un flujo de revisión y aprobación de archivos, lo cual, como se ve acá en el esquema, nos va a ir mostrando que cada equipo de trabajo, si lo llevamos dentro de una disciplina, nos va a permitir poder desarrollar esa información y luego de eso establecerlas dentro de cada estructura o cada carpeta de trabajo. Luego esa información va a existir un profesional a través de los roles o sus BIM dentro del proceso que vamos a ir manejando, de poder confirmar directamente esa información previa, lo cual luego se puede producir esa información en base a una revisión interna. Hoy en día manejamos esos flujos de revisión dentro del desarrollo de nuestros proyectos. Luego esa información va a pasar a un estado compartido donde va a estar accesible al resto de los equipos, lo cual va a recibir luego una revisión parcial conjunta dentro de los equipos a nivel de coordinación, donde a posterior se va a entregar cierta información o archivos ya aprobados para la entrega al líder fase. Luego se hace una revisión dentro de ese líder fase, lo cual a posterior a ello va a llegar este archivo ya revisado y aprobado para el cliente, lo cual el cliente va a tener la posibilidad de revisarla. Puede ser que esté invitado dentro de esta plataforma, como lo nombramos a través de Contraction Cloud, pero bien como lo exige el flujo, tener esta entrega al cliente, luego una revisión de cliente, y a posterior se puede generar nuevamente el ciclo desde una confirmación previa, o bien llevarlo a un proceso archivado donde vamos a tomar ciertas lecciones prendidas dentro del desarrollo de esa disciplina o ese proceso de trabajo. Entonces hay que entender primero que hay que definir estas tareas en base a los equipos de trabajo, donde está el rol ahí profesional de cada disciplina. Luego los líderes de disciplina o nivel de coordinación de proyecto, tener definido. Y a posterior, tener ya la comunicación fluida con el cliente. La idea es no generar un retrabajo, no tener pérdida de información. Y si es posible, mantener solo un entorno común de datos. O bien tener la posibilidad de hacer una integración que hoy en día permiten las tecnologías, pero tener la posibilidad de que no esa información salte de un lado a otro, sino que sea lo menos posible y que exista la menor pérdida de información, porque me ha tocado ver, en base a nuestra experiencia, sobre todo la comunicación que pasa desde el diseño a la construcción, que se empieza a distribuir la información desde un Drive, desde soluciones como un Dropbox, que comparten a través de una herramienta, no sé, soluciones como WeTransfer u otras que puedan existir en el mercado, pero se va compartiendo una información donde después eso se pierde la trazabilidad, no se sabe quién tiene la última versión y manejar ese tipo de flujo. Por eso es importante manejar un estándar de trabajo,
tener las bases ya y un plan de ejecución BIM de dónde se va a alojar, cómo se va a manejar una estructura, de cómo esto se va a implementar. Y luego las soluciones tecnológicas que van de la mano y nos van a facilitar la tarea de poder llevar un proyecto de forma exitosa, pero principalmente manejar esto como forma de trabajo. Luego, a nivel de gestión de cambios, vamos a tener la posibilidad de que soluciones como esta nos van a permitir, primero, tener un control de versiones de forma automática. Ya no tenemos que renombrar los archivos y colocar en la versión final o final final, o como pasa comúnmente en algunas oficinas que hemos tenido un poco esa experiencia, sino que la solución nos va a entregar la posibilidad de poder tener un control de versión y la facilidad para el usuario que no trabaja con los software de autoría, sino que va a manipular la información dentro de este gestor, en el caso de Docs, por ejemplo, y poder hacer una comparativa con los archivos. Él va a poder comparar un plano de una versión a otra, o va a poder comparar un modelo donde va a poder ver las diferencias entre una versión y otra, y poder establecer ahí la comunicación de forma mucho más eficiente, poder tener un catastro de la comparativa, controlar una versión con otra. Y esa comparativa, en el caso de un 3D, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de detectar los elementos o los elementos que han sido eliminados o han sido editados o modificados o todo lo nuevo que se ha agregado en la siguiente versión. También vamos a tener la posibilidad de que esto se controle en base a soluciones de diseño colaborativo, como soluciones como Design Collaboration, que nos entrega Contraction Cloud, donde vamos a tener también la posibilidad de manejar de forma directa en base a ciertas líneas de tiempo de trabajo de cada disciplina, lo cual, si yo no tengo acceso a una carpeta o información que trabaja otro equipo de trabajo, en la fase de coordinación vamos a tener la posibilidad de controlar esto, ver los cambios y generar ciertos hitos de entregas de avance, lo cual para el profesional que tiene que navegar en todo un gestor documental no va a ser necesario, va a tener una línea de trabajo donde van a haber ciertas rutas definidas, donde va a estar alojada la información de cada disciplina, y si entre ellas se tienen que compartir información, porque, por ejemplo, un equipo de clima necesita la referencia o el modelo de un equipo, por ejemplo, o el modelo de arquitectura, fácilmente vamos a tener la posibilidad de generar una comunicación fluida en base a este tipo de solución. Fuera de generar procesos de coordinación en base a minutas de reunión, tener control de, por ejemplo, de inspección de modelos, lo cual voy a tener la posibilidad de crear grupos de inspección por si yo necesito que ciertos elementos de nuestro diseño no sufran cambios cuando me generen la siguiente versión. Todo eso uno lo puede controlar en base a estas soluciones tecnológicas que van a facilitar la tarea. Pero bien, como les indicaba, primero hay que tener un plan de trabajo bien estructurado para llevar con éxito y poder sacarle provecho a este tipo de soluciones. Luego, en la gestión de decisiones, en caso de requerimientos de información, por ejemplo, en terreno, bien conocidas como una SDI o RDI, eso comúnmente hoy en día se llena en base a un Excel, un documento en Word, un documento en papel. La idea es llevar esto a un salto digital. La idea es, por ejemplo, manejar esos flujos de gestión de estos requerimientos de información. Luego de eso, establecerlo en base a la plataforma, que puede ser más de un flujo. Y a posterior, tener definido que esto también, el usuario que va a estar en terreno, en obra, va a poder manipular esta información en terreno, va a poder recopilar información en base a una fotografía, en base a un video, poder llenar un audio, lo cual va a cargar esa información referente muchas veces en estos tipos de procesos o solicitudes de información donde se requiere alguna pregunta, alguna respuesta sugerida, donde hay quizá un impacto en el costo, un impacto en la planificación, donde de repente se tiene que intervenir quizás con un contratista o subcontrato, donde quizás ese profesional no tenga acceso a esta tecnología. Y aquí la herramienta, por ejemplo, de Build, que trae este tipo de soluciones como el RDI, nos va a facilitar que si el usuario externo no tiene acceso a la plataforma, no tiene acceso a una licencia, de igual manera vamos a tener la posibilidad de que te responda esa información. Eso va a permitir que si yo genero una RDI, la estoy administrando, la estoy solicitando, el externo me va a poder responder en base al correo que le va a llegar, como se muestra ahí en la gráfica, y luego de eso también me va a poder hasta adjuntar información, lo cual va a estar almacenada y recopilada en este CD. Eso nos va a facilitar que el flujo de información va a ser más fluido, la comunicación con el profesional que va a estar en terreno directamente, o con el externo que va a estar contratado o subcontratado, generar un proceso
súper rápido de comunicación. Luego, en el proceso de control de trazabilidad, donde se genera mucho contenido en terreno, hoy en día el profesional en obra bien saca fotografías, las carga en un drive, manipula lo que es grupos de WhatsApp para tener las distintas obras, cargar esa información, comunicarse con el equipo. Comúnmente la tecnología que se utiliza en terreno, quizá utilizar un smartphone, un celular, una tablet, sí, bien va a utilizar lo que es un correo, quizás un drive, como nos ha tocado en algunas obras que hemos visitado, quizá un WhatsApp donde tengo todos los grupos, pero todo ese contenido de fotografías, de video, quizá un levantamiento con una fotografía 360, si el dispositivo se daña en terreno, se pierde la información. Si la información se carga en un acceso como un drive, pero otro profesional no tiene acceso a él, también no va a tener una respuesta fluida. ¿Qué ventajas hay de pegar un salto a estas soluciones como Contraction Cloud? Autodesk Contraction Cloud tiene un aplicativo que viene para Android o para sistemas iOS como un iPhone, un iPad, de donde existe esta solución o este aplicativo que se llama ACC, lo cual va a permitir que el usuario pueda manipular toda la información. Quiere decir, si yo estoy en terreno y saco una fotografía, que luego lo vamos a ver en terreno, porque se está haciendo un vaciado de hormigón, porque se está ejecutando ciertas terminaciones, ciertos acabados, por ejemplo, yo puedo generar esa condición que, en base a un protocolo o una ficha que se tiene que llenar para un control de calidad, una puesta en marcha, etcétera, pueda sacar esa fotografía, pueda tomar ese video, cargar ese MP4, por ejemplo, o tomar una fotografía 360 en base a un levantamiento, vincularlo al plano, como lo están viendo, poder vincular esa información bien a un plano, bien a un protocolo asociado, tener fotografías, en este caso, identificadas, ubicadas en terreno, lo cual cuando yo genere o tome esa fotografía o tome ese video, tenga cierta ubicación que va a estar vinculada a nuestra ubicación GPS, lo cual automáticamente yo como profesional en terreno no voy a poder justificar también esa tarea. Es decir, quizás mañana la cargo una fotografía que saqué hace un mes, no. Toda la información va a estar en tiempo real, toda la información va a estar sincronizada. ¿Y qué pasa para ese profesional que quizás no está con una conexión a Internet? No tiene quizás factibilidad técnica en la zona para poder tener acceso a Internet. También va a poder trabajar de forma offline, quiere decir sin acceso a Internet. Él previamente va a poder quizás descargar un plano, descargar un modelo, o bien en terreno va a cargar todas estas fotografías, llenar estos formularios, cargar información, tener un control de avance de esta información. Y luego de eso, cuando tenga acceso a Internet, esto se va a sincronizar y va a enviar automáticamente las notificaciones por correo electrónico a los profesionales que van a estar actuando en ciertos procesos. Va a generar copias a ciertos observadores. Va a tener un control de información que va a estar vinculada con todo el contenido del proyecto. Y todo esto va a estar, como le venía diciendo, directamente en un solo repositorio, en un solo hub, un espacio en la nube. Eso va a facilitar que cuando pasen las distintas fases de un proyecto, como lo veníamos hablando, desde un diseño, pasemos a procesos de preconstrucción a construcción y quizás luego a un proceso de operación, la información no va a haber pérdida, va a ir pasando fase a fase, va a estar en el mismo repositorio, lo único que va a cambiar quizás sea la solución a un módulo complementario. Por ejemplo, acá tenemos otro código QR donde podrán escanear, lo cual tenemos una solución desarrollada por el equipo de Congrab que se llama Visualize, lo cual podemos tener un catastro y toda la información vinculada en base a una planificación, donde podemos tener quizás el control de las distintas edificaciones en base a un loteo, por ejemplo, a las subespecialidades podemos filtrarlo, y si queremos ser más específicos podemos ir a un departamento específico o a una zona, un área. Esto es aplicable a cualquier tipo de industria. No pensemos que solamente puede ser quizá aplicable a lo que es un proyecto inmobiliario, construcción, puede ser bien a nivel de proyecto de infraestructura, una instalación minera, una planta industrial, un aeropuerto, un servicio de salud. En realidad puede ser aplicable a cualquier tipo de industria. Lo importante es definir esos puntos anteriores que le venía diciendo y tener la tecnología apropiada para hacer complementar y facilitar la tarea al profesional en terreno. Ahí si pueden escanear, van a tener información, la cual van a poder filtrar en base a distintas fechas con ciertos fines programados de ejecución. Luego de eso van a poder filtrar o colorear prácticamente la información. Quiere decir que vamos a tener la posibilidad de que un profesional
o una gerencia o un equipo en terreno, va a ser mucho más fácil interpretar y llevar el uso efectivo de un modelo BIM, más como tener un modelo atractivo visualmente, sino que tener el control de la información en base a procesos, a ejecución de algunas partidas, poder saber cuál está atrasado, qué está adelantado, todo lo proyectado, poder tenerlo en base a una visualización digital con cierto estatus de ejecución. Luego, si queremos pegar un salto a lo que es ya poder identificar procesos de realidad virtual o realidad aumentada o mixta, tenemos la posibilidad de que hoy en día soluciones en base a levantamientos de captura de realidad, es decir, en base a equipos de escáner láser, que hoy en día nosotros como partner tecnológico que trabajamos varias marcas y soluciones, podemos desarrollar una integración tecnológica, lo cual permite, por ejemplo, que si hacemos un levantamiento para recopilar o generar quizá unas SBIL donde no hay planos, o manejar una ruta efectiva de donde se hizo una instalación, por ejemplo, un drenaje, un sistema quizás de alcantarillado, poder tener esos procesos identificados, donde se hace un levantamiento de nube de puntos. Luego esto se puede llevar a un proceso de realidad aumentada, como se ve en la gráfica, que podría estar siendo manipulado a través de un visor web, unos lentes de realidad virtual, o bien generando ya una realidad aumentada en base a que son dispositivos móviles, a través de un celular o una tablet. Se puede generar una integración de tecnología donde podemos conectar esta información. ¿Esto qué nos va a permitir? Que el proceso tecnológico que nosotros vamos a estar abordando, podemos tomar una captura de esa información, lo que nos entrega este tipo de integraciones tecnológicas, lo cual, dentro del desarrollo de una ruta, que puede ser a nivel de cualquier proyecto, cuando se hace un movimiento de tierra, una excavación, cierto trabajo asociado, esto se levanta, se generan ciertas condiciones, tener ciertas rutas de ciertas líneas, por ejemplo, de instalación. Esto puede ser aplicable a cualquier disciplina y a cualquier industria, como les venía diciendo. Luego ese proceso se recopila, se escanea, se toma este levantamiento. Bien puede ser en base a nube de puntos, a fotografías, fotos 360. Y luego de eso se puede esto llevar a una realidad aumentada o realidad virtual en base a la tecnología, lo cual uno va a poder proyectar en base a estos lentes y tener ya definido dónde va a pasar cierta instalación, cierto ducto. Luego de eso, a la hora de ir trabajando con este tipo de tecnologías, se hacen integraciones y luego esto se puede llevar a costo, donde los costos o la gestión y control de costos, donde hay ciertos proveedores, cierta información asociada a contratistas, donde tenemos que manejar quizás cierta información, no directamente generar un presupuesto, sino llevar el control de estos gastos, donde esto puede estar proyectado en base también a la planificación que podamos tener. Todo va a estar vinculado desde los datos que están almacenados dentro de nuestro CDE, dentro de los procesos que vamos a ejecutar en obra, hasta llevar a un control de costos o una gestión de costos donde vamos a tener la información asociada a presupuestos, estados de pagos, un enlace asociado a la planificación, a nuestra Gantt, que la Gantt puede estar desarrollada quizá en Primavera o en Project, o va a estar importada con nuestro amigo directamente Excel, donde podemos desarrollar o publicar cierta información. Hasta podemos tener cierto avance asociado a una proyección a una curva S. Todo ese tipo de información va a estar dentro de este mismo repositorio, donde vamos a tener toda la información asociada, se puede personalizar acorde al tipo de proyecto. Y en relación a las notificaciones, recordatorios de pagos o vinculación quizás con un RP interno a la compañía, es factible hacerlo. No hay problema en ese desarrollo. Podemos vincular toda la información de nuestro proyecto, podemos generar esta gráfica asociada como se estaba proyectando ahí a través de una curva S, y todos los estados de pago o lo que esté procesado en base al contacto, a la información, al detalle que se pueda estar desarrollando, todo eso lo vamos a estar viendo en línea. Entonces eso automáticamente va a generar notificación. Y ahí viene por qué también la gestión de costos desde la nube, si quizás mi plataforma o mis procesos de forma local están funcionando bien. Es porque vamos a tener la posibilidad de personalizarlo. No dependemos 100% de un desarrollador o quizá una infinidad de horas para poder llevarlo a implementar y cruzarlo con la información de mi proyecto. Eso nos va a dar personalización y flexibilidad. Tenemos la posibilidad de manejar lo que son flujos de trabajos conectados. Entonces la información que ya viene del proyecto prácticamente va a estar conectada a toda esta gestión de costos. Luego la gestión de presupuesto y tiempos, todos los recordatorios,
todos los estados asociados y la proyección que podemos tener a nivel de costo, según lo real y lo proyectado, eso nos va a estar dando indicadores, gráficas, lo cual eso va a ir facilitando también la lectura de esa información. Y luego las integraciones contables, si queremos que sea integrarlo con un RP, con un SAP, está la posibilidad también de llevarlo y concretarlo. Pero ya tenemos el enlace asociado. A continuación vamos a generar ciertas demos en vivo de estas estrategias de gestión y colaboración y coordinación. Así que ahí, Luiscar, si gustas, te dejo el Muchas espacio. gracias, muchas gracias, Juan. Bueno, ha sido algo extenso, pero si se dan cuenta, no hablamos de colaboración en Revit, hablamos de colaboración en proyectos, antes, durante, después, e incluso cómo yo puedo hacer una coordinación eficiente, no solo comparando cambios, sino también, por supuesto, llevando de alguna forma lo que se está construyendo, lo que se construyó, o integrando, por supuesto, la parte de costo. Entonces, si lo ven, es una escala de gestión que a veces pensamos que solamente o nos enmarcamos nada más en una carga y descarga de documentos, pero va más allá. Y una colaboración no es solo lo que esté en Revit, sino también que yo pueda colaborar con mi equipo de costo, colaborar con mi equipo de obra, colaborar con mi equipo externo o empresas terceras, ¿no? Que de repente tienes tú el contrato principal, tienes una serie de subcontratos, ¿cómo puedes manejar todo esto? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí en vivo, voy a comenzar a mostrar una primera parte del proyecto, pasando a lo que pudiera ser la nube. Y en este momento voy a compartir, a ver si por ahí se logra visualizar. Ahora, ¿se logra ver? Ahí creo que sí. Por favor, cualquier duda, pueden escribir por el chat o nos consultan. Gracias, Juan. Perfecto, entonces, bueno, estamos acá desde el sistema cloud directamente en la nube. Eh, Aquí comenzamos un poco a lo que pudiera ser la demostración. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden ir escribiendo, así vamos de una vez adelantando esta parte. Pero vamos a empezar en líneas generales por una de las cosas que comentaba Juan, básicamente. La parte de simplemente la estructura de información. Oye, yo lo quiero tener bajo una norma de nomenclatura. Sí, perfecto. Esa norma de nomenclatura se la puedo aplicar, ¿ok? Puedo configurar una carpeta específica, en el caso que nosotros lo hicimos acá, pero fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo quiero llevar un archivo que se me ocurre ahora, eh, tengo aquí en la otra carpeta, un archivo que yo quiera compartir con mi equipo. Yo le digo, ¿sabes qué? Te lo voy a copiar ahí en tu carpeta que tú siempre revisas y cuando yo voy a compartir ese archivo, automáticamente te dice, no, es que no estás cumpliendo con la norma, a pesar de que yo le pude haber puesto, este es mi archivo de arquitectura o arquitectura 111, arquitectura final, 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 al final puedes lograr, por supuesto, establecer controles de cómo quieres canalizar, quieres nombrar esta información dentro de tu proyecto. Entonces, esto, por supuesto, ya de alguna forma lo puedes aplicar, hablando de estandarizar en la empresa, lo puedes aplicar a un proyecto específico y lograr que en tu equipo, por supuesto, sea más óptimo, ¿no? Y la gestión sea más efectiva. Por supuesto, tenemos estados de información, eso lo respetamos, los vamos a tener que validar, pero en los estados de proyecto donde tal vez está en progreso, bueno, yo puedo tener de alguna forma a los subcontratos compartiendo mi información y en la carpeta compartido, cuando ellos me la vayan a publicar, ahí justamente es donde yo puedo aplicar estos cambios. Otro tema importante es que yo tal vez puedo estar colaborando con otro equipo, ¿no? De trabajo. Y yo decido, bueno, vamos a compartir, o mejor dicho, voy a compartir la carpeta de arquitectura completa, ¿no? Y le digo, voy a compartir la carpeta con el proyecto principal, ¿no? Y mi proyectista principal mi proyecto principal, yo voy a ponerle acá entregas, 23. Y yo digo, bueno, que mi proyecto principal, voy a ponerles el proyecto. Ahora estamos haciendo acá todo en vivo. Entonces yo digo, bueno, voy a compartírselo a, a este proyecto que fue donde me invitaron y él me dice, bueno, ¿en qué carpeta tú le vas a compartir? ¿No? Yo le voy a decir acá, no, los compartidos, listo. Puede tener allá toda su estructura. Esto me facilita a mí integrar en la misma plataforma
¿ok? Dos opciones distintas de comunicación. Quiere decir que ahora la persona, yo puedo, cada vez que suba información, ellos la estén viendo simplemente, ¿ok? Porque yo pincho aquí y le digo sincronizar. ¿Eso qué hace? Que todo lo que yo actualice en esa carpeta de arquitectura, a ellos automáticamente se les replica ya. Estas son tecnologías, hablando directamente de nombres aplicados, esta se llama puente. Entonces yo puedo aplicar un puente entre dos proyectos de Construction Cloud, hablando de que el CDE para nosotros en este momento no es una sola, sino que puede ser simplemente una serie, ¿okay? Eh, de proyectos en conjunto que yo tengo por subcontrato. Entonces, si yo soy arquitectura, yo comparto el proyecto principal. Si yo soy arquitectura, lo puedo compartir al proyecto principal. Entonces, de esa manera, por supuesto, lograrlo. Esto también crea un correo electrónico. Lamentablemente no lo puedo mostrar ahí, pero sí está, digamos, en mi email ahora, que sería perder más tiempo. Pero esos son algunos tips básicos de cómo pudiéramos nosotros aprovechar estas instancias, por supuesto, de los recursos. Sí, hay cosas, por supuesto, que siempre pueden mejorar, siempre se puede ampliar. En el caso de registro de archivos, oye, yo quiero saber o verificar todo lo que se haya hecho en esta carpeta durante todo este mes, puedo exportar todo eso, ¿bien? Y ese registro, entregárselo tal vez a mi equipo de trabajo o en la reunión semanal con mi equipo de trabajo y verificar eso. Son algunas opciones que están dentro de la plataforma y por supuesto se pueden utilizar. También, por supuesto, hay un tema asociado a las revisiones, flujo de revisión. Tú puedes enviar un documento para revisión y a través de un flujo específico en el cual yo decida, bueno, mi revisión cero, ¿cierto? Y se la quiero enviar a mi equipo de trabajo, automáticamente ellos le está llegando en sus bandejas, le está llegando esta información donde ellos ahora pueden ir, validar que todo esté acorde, ¿no? Y si quieren validar un archivo específico, revisarlo y que una vez lo aprueben, esto se pueda ejecutar. Entonces, bueno, esto parte de lo que se puede ir levantando en Docs, más allá de algunos otros temas como transmittal o incidencias, que por supuesto también tienen un punto muy esencial al día de hoy, ya que me permite geolocalizar las incidencias, ¿ok? Y esto cómo lo puede lograr simplemente asignándole, ¿ok? O al momento que la persona lo ejecuta, se va a georreferenciar. Entonces, piense cómo pudiera ser, ejemplo, una carretera, ¿ok? En la cual yo tengo georreferenciado toda mi obra, eso automáticamente lo va a lograr hacer simplemente con tomar la foto desde el teléfono, ¿ok? O hacer la incidencia del teléfono, se georreferencia. Entonces ahora yo tengo esa posibilidad de tener la georreferenciación de todas mis incidencias dentro del proyecto y es una cosa que la puedes lograr. Oye, pero resulta ser de que se levantaron las incidencias en el HUD o en el centro de datos del cliente, las puedo importar también. Y esto siempre nos comentan en algunos casos, no, bueno, yo conozco Bing 360 Docs, sí, son plataformas hermanas, incluso es la misma licencia, no tienes que pagar dos licencias, pero esto es un cambio que, por ejemplo, sí, en líneas generales tiene mucho que ver con las plataformas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Importar incidencias, que yo puedo traerme las incidencias que me las hayan hecho en la otra plataforma, me las haya hecho el cliente en su propia plataforma. Si él las hizo en su propia plataforma, y me dice, ¿sabes qué? La licencia 35, 36, 37 son tuyas, ya las voy a exportar. Si yo exporto, bien, como un BCF para verlas tal vez en Vinculation o alguna otra aplicación, ¿okay? De temas abiertos, donde ahí me puede permitir, o exporto un informe en Excel, básicamente, ya, listo, y ese informe ya yo me lo traigo y lo trabajo en mi plataforma. Digamos que son formas de trabajar esto y cómo lo puedo aplicar. Finalmente, extraer informe, entre otros temas. Eso hablando de la gestión documental, pasando un poco a la fase de diseño. Por supuesto, esto se enmarca también en la trazabilidad de toda la información durante el proyecto. ¿Qué sucede? Tengo múltiples disciplinas que me están compartiendo. Esto también se puede establecer a través del puente. Oye, ellos lo están compartiendo en una base de datos centralizada, entonces yo puedo visualizar en esa base de datos toda mi información durante el mes. Acá también puedes ver, por supuesto, el estado de tu proyecto, puedes manejar las incidencias, incluso controlar los cambios. Acá le puedo dejar el pase a Juan para que explique un poco a detalle, por ejemplo, cómo puedes tú lograr
que se publique de forma automática todo lo que hace tu equipo de Revit a una hora específica del día. Que, por ejemplo, como lo hacen muchas empresas el día de hoy, tienen que enviarle un WhatsApp a todo su equipo y decirle, por favor, publiquen lo último que generaron, o al jefe de la disciplina, si tengo múltiples especialidades, publica lo último que generaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo puedo automatizar mi gestión del cambio. Ahí, Juan, si quieres te dejo el pase, lo mostramos y luego vamos con los siguientes módulos. Así que voy a darte el pase Perfecto, para que puedas continuar con eso. Adelante. perfecto, me confirma ahí si se ve Sí, ahí pantalla. lo puedo ver. Perfecto. Perfecto, miren, dentro de un poco lo que indicaba el Luiscar, uno puede tener una estructura de carpeta con información, la cual va a estar desarrollada, donde adentro vamos a tener cierta información con nuestros archivos. Cuando existen archivos colaborativos, hoy en día la plataforma te especifica en base a un icono que es el modelo de nube compartido o colaborativo, en base a lo que es guardado desde la nube, quiere decir que interviene una persona a la vez, o bien un archivo arrastrado cargado en la plataforma. Lo que indica un poco Luis que en base a lo que es el Design Collaboration como herramienta, esta herramienta viene a través de un módulo que se llama Collaborate o la versión Collaborate Pro, lo cual uno tiene la posibilidad de definir estas líneas de trabajo. Las líneas de trabajo, como ven, están por mes, podrían estar identificadas por día, por semana, o hasta un trabajo que podría ser por años, donde yo acá puedo controlar esta línea de tiempo. Y en base a la línea de tiempo, cada vez que un usuario tenga vinculada una carpeta, por ejemplo, en nuestro proyecto, automáticamente la información que la idea es principalmente esta estructura de carpeta, identificarla por equipos o disciplinas de trabajo. Y luego uno vincula en base a la línea de tiempo. ¿Qué va a permitir esto? Que cuando un usuario cargue información, por ejemplo, o cargue un archivo en la carpeta, automáticamente a través de la línea de tiempo de trabajo, va a ir mostrando un nodo, como se muestra acá en base a la disciplina, de cuándo se hizo la carga de información o cuándo se desarrolló esa carga de información. Automáticamente el coordinador BIM va a tener la posibilidad de ir viendo el trabajo de cada línea, donde se generó una publicación de archivos, donde si yo quiero quizás visualizar un DWG con un PID o un archivo de Revit o un archivo IFC, tengo la posibilidad de llegar y visualizar esa información que puede estar enlazada o vinculada de forma directa a lo que puede hacer el control de la información del modelo. Todo va a depender de la información, cómo esté establecida, cómo esté desarrollada. Si tengo que yo llamar o buscar otra información que pueda estar en base a mi proyecto, voy a tener la posibilidad de ver el contenido según la publicación o según la tabla, o si me voy a cambiar y tengo un modelo 3D en base a una estructura, lo que hablábamos hace unos segundos, o en base a información que pueda estar ahí publicada, todo lo relacionado lo voy a poder ver o visualizar. ¿Qué pasa con la información? Dentro de una estructura de carpeta, quizás no todos tienen acceso a todo. Entonces se puede generar una carpeta compartida. O bien si yo requiero de otra especialidad para linkear mi modelo, o bien necesito una referencia que comúnmente se usa para poder yo desarrollar mi disciplina, la herramienta de Design Collaboration nos da la posibilidad de crear paquetes de información. ¿Qué quiere decir? Yo con mi disciplina puedo crear un paquete de información para compartirla al resto. Esa información puede ser un archivo que esté dentro de mi estructura de carpeta de mi disciplina, o bien puede ser un conjunto, lo cual el conjunto puede ser solamente algunas vistas que pueda tener mi modelo, en el caso de Revit, que uno puede manipular vistas. Y además tenemos la posibilidad de añadir otros documentos, donde yo podría compartir mi modelo o mis vistas, más quizá una planilla en Excel, una memoria de cálculo, podría compartir una especificación técnica, cualquier otra información adicional, u otros archivos, por ejemplo. También tengo la posibilidad de yo, al compartir este paquete, por ejemplo, voy a crear ese paquete de información, lo cual, por ejemplo, va a ser un modelo. Ese modelo lo puedo guardar como paquete de información, lo cual lo puedo compartir, y automáticamente la plataforma me va a decir, mira, estás generando el paquete número 6 de información, donde podría yo indicar que este va a ser el avance, por ejemplo, diciembre 2023. Podría compartir ese paquete de información. Y ya automáticamente al compartir ese paquete, donde hay un conjunto de información, donde hay una descripción, el resto de las disciplinas, por ejemplo, si me voy a la parte civil,
él a través de su línea de tiempo va a ver ahora un paquete que está publicado en diciembre con la fecha de hoy, que se está compartiendo el paquete número 6 de, en este caso, de la otra disciplina, lo cual tengo la posibilidad de explorar. Yo como otra disciplina, como civil, por ejemplo, podría yo explorar esa información. ¿Cómo podría consumirla? Que al consumir, ¿qué me va a permitir? Que ya puedo tomar ese archivo, ya es parte de mi documentación, mi archivo de trabajo, y lo puedo linkear para desarrollar mi modelo, mi disciplina. Entonces no dependo de cualquier archivo que esté trabajando ese usuario porque me dieron acceso a la carpeta, sino que dependo de estos hitos de entrega donde es la información oficial, es una entrega formal, lo cual voy a poder controlar si es que estoy trabajando con un externo, por ejemplo, o bien si estoy trabajando con varios proyectos, con varias disciplinas, puedo ir controlando semanalmente, donde yo puedo definir automáticamente qué día se va a hacer esa entrega de información. ¿Qué pasa como un poco lo que comentaba Luis Carr? Cuando yo trabajo con una disciplina y necesito, por ejemplo, que esa información salga publicada automáticamente. La plataforma nos da también la posibilidad de, fuera de recibir notificaciones por correo electrónico, de generar o programar las publicaciones. Cuando uno trabaja en el caso de Revit de forma colaborativa, tenemos un proceso que es de sincronización y publicación. Pero ¿qué pasa si el usuario se le olvidó publicar? En la plataforma, en este caso, no va a generar la nueva versión del archivo. Entonces, desde acá tenemos la posibilidad de programar la publicación, donde tengo la posibilidad, en el caso del acceso a Revit Cloud Work Sharing, que es un servicio que entrega la plataforma, donde yo puedo directamente establecer el día, por ejemplo, y especificar que quizás todos los miércoles, semanalmente, a tal hora, por ejemplo, no sé, terminando quizá una jornada a las 18 horas, genere una publicación. Eso yo lo puedo guardar y programar, donde esto queda automatizado, la publicación. Entonces, si el usuario desde el software no publica automáticamente ese día viernes a esa hora, con el avance que tenga la persona, sí o sí va a publicar la nueva versión. Entonces podemos automatizar ciertas tareas cuando de repente hay que medir o tener un control de entrega o un control de avance, poder tener ese tipo de posibilidad. Como también podemos notificar correos electrónicos para que cualquier publicación o paquete de información se entregue automáticamente, llegue notificaciones de correo electrónico a los administradores del proyecto. Luego tenemos otras posibilidades en relación a cambios. La plataforma tiene un sistema de cambios donde yo puedo crear grupos de inspección, donde los grupos de inspección yo puedo tomar un archivo y si ese archivo lo está manipulando un equipo, una disciplina, bien si el archivo es de Revit, SCAD o un archivo IFC, por ejemplo, tengo la posibilidad de que a la hora de manejar ese tipo de archivo, él hace una lectura completa del archivo, lo cual me va a desglosar, en el caso de Revit, todas las familias, en el caso de AutoCAD, según ciertas entidades, bloques, etcétera. Entonces vamos a tener la posibilidad de manejar toda la información y en base al modelo o en base a la información, voy a tener la posibilidad de definir o seleccionar qué elementos quiero que no sean modificados por parte de esa disciplina o por parte de esos usuarios. Eso nos va a permitir que a la hora de visualizar o trabajar con cierta información de un proyecto, yo pueda crear un grupo de inspección. Cuando a mí me publiquen la siguiente versión, automáticamente voy a tener la posibilidad, por ejemplo, de establecer o trabajar en base a esa información y me va a arrojar una alerta, lo cual me va a decir, mira, todos estos elementos en la nueva versión fueron modificados. Entonces yo puedo generar ciertas condiciones, lo cual necesito que cierta información no sea editada o modificada en el proyecto. Así tenemos herramientas de reuniones o correspondencia, lo cual nos va a permitir poder generar registros. Ya por ejemplo, los procesos de generar las minutas de reunión o toda la información en base a un historial de proyecto o de revisión, ya no voy a tener la necesidad de crearlo en un Word o una herramienta de texto, sino que la puedo hacer directamente desde acá. El proceso va a guardar un registro de actividades, lo cual ese registro de actividades va a generar reuniones de seguimiento y todo va a estar guardado en lo que es la plataforma. Vamos a tener esa posibilidad de guardarlo. Al igual que la correspondencia, podemos generar todo un sistema de correos donde los correos van a quedar almacenados acá, fuera de dejar un backup, un respaldo en nuestro correo, quizá en nuestro Outlook, pero todo lo relacionado
al proyecto va a quedar almacenado acá. Va a ser mucho más fácil tener la información del proyecto y buscarla que directamente crear reglas en el correo, derivar a ciertas carpetas y hacer todo ese proceso. Luego existe una herramienta llamada Model Coordination, lo cual nos va a permitir generar cierta coordinación del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información que nosotros estamos desarrollando en base al diseño, esta puede ser publicada o compartida dentro de una carpeta, y esa información que va a estar desarrollada en una carpeta, que puede estar compartida con los archivos nativos, como un RBT, un archivo DWG, un archivo IFC, o hasta exportado para que sea más liviano, como un archivo NWC, podemos tener la posibilidad de llevarlo a coordinación. ¿Qué quiere decir eso? La plataforma nos da la posibilidad de crear un espacio de coordinación donde nosotros vinculamos una carpeta compartida, quiere decir que a través de Docs podemos tener una carpeta que esté toda la información del proyecto y esté, por ejemplo, la información enlazada, donde uno pueda alojar o compartir la información de las distintas disciplinas. Y luego dentro de ese proceso, yo acá puedo llamar ese espacio de coordinación y seleccionar los distintos archivos, que nos da hasta la posibilidad de seleccionar hasta 100 archivos. Desde ahí, o 100 vistas. Desde ahí yo puedo cruzar los modelos, cruzar la información y luego hacer análisis de interferencias, como ven, poder ver el modelo asociado. Luego de eso, esa información que yo pueda ver dentro de acá, visualizar este modelo federado, si hay un profesional, por ejemplo, o una disciplina que cargó un modelo, por ejemplo, voy a tomar acá hormigón, y quizás no está trabajando en la misma ubicación, por ejemplo, quizás ese modelo lo tenía desfasado, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo tengo la posibilidad a través de este tipo de herramientas de coordinación de declarar las coordenadas, como nos muestra acá, indicar un punto de referencia, punto a punto, o fácilmente decir, mira, yo este modelo, si me llegó así, bien de cualquier formato de archivo, puedo venir y decir, mira, copia las coordenadas de la otra disciplina. Y automáticamente puedo guardar esos cambios o guardar esa información a través de estas herramientas, por ejemplo. Luego tengo la posibilidad de tener la navegación del modelo, donde puedo filtrar información en base a reglas o parámetros. Entonces, si estamos trabajando en base a paquetización o en base a información por disciplina o algún parámetro que está asociado dentro de nuestro modelo, voy a tener la posibilidad de prender o apagar cierta información para poder visualizar la otra disciplina o tener más claridad en base al análisis de coordinación. Luego tenemos la posibilidad de hacer identificación de conflictos, donde podemos generar cierto análisis de conflictos, manipular cierta información. Si esa información se está visualizando, poder identificar qué es lo que tengo que modificar o no. Puedo manipular también ciertos rangos a la hora de filtrar por conflicto, donde puedo generar un rango que puede ser en pulgadas o milímetros, que puede ser por encima de un valor o dentro de un rango, o bien filtrar por cierta información, quizás por un ID de un elemento, por algún parámetro que pueda estar asociado. Cada interferencia podemos crearla como una incidencia, o bien declararla como no incidencia, pero ¿qué facilita esto directamente dentro de la nube? Que bien yo puedo guardar vistas de coordinación, como también tengo la posibilidad de esto integrarlo, por ejemplo, con Navisworks. Yo puedo a través de Navisworks hacer una coordinación conjunta, donde desde acá puedo sacarle mayor provecho a todas las otras funciones, por ejemplo, a través del menú de coordinación, donde puedo ir a abrir un espacio de coordinación, como lo estoy mostrando en pantalla, y todo el tema de conflictos o incidencias, automáticamente los voy a poder identificar en base a esta gestión de incidencias y ver el listado de información asignada, donde automáticamente me va a mostrar el listado de conflictos, como también puedo crear grupos de conflictos que va a ser de forma masiva el tema de la generación. Y así tenemos posibilidades, por ejemplo, de utilizar herramientas para que nos generen automáticamente todo lo que tiene que ver la sincronización y configuración, por ejemplo, donde yo puedo definir ya de forma programada que nos emita ciertos archivos NWD o NWF, establecer ahí cierta información en base a una ruta, donde podemos utilizar herramientas, por ejemplo, como Desktop Connector y establecer cierta ruta asociada, por ejemplo, de nuestro proyecto, donde va a quedar alojada ese NWD
por ejemplo, de forma automática. Entonces, toda esta programación y generación, podemos hacer un trabajo integrado de procesos de integrados de coordinación, de gestión del diseño, hasta solicitudes de cambios bien a través del trabajo con incidencia, como veían esas esferas de coordinación, lo cual automáticamente nos va identificando cuál es el conflicto, dónde se está generando, nos genera un pequeño pantallazo o screenshot, o hasta definir aquí a quién va asignado, a qué profesional o disciplina, y qué fecha de plazo le vamos a dar para que resuelva ese cambio en el modelo. No sé si ahí, Luis Carlos, quieres mostrar un poco en relación a Build y otras funcionalidades que son complementarias a este proceso. Sí, perfecto. Muchas gracias, Juan. Espero, bueno, cualquier duda que se tenga la puedan ir indicando en el chat. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero en este mismo contexto, bueno, hemos mostrado un poco un proyecto de estructuras y más que todo industrial, pero esto aplica también para proyectos, por supuesto, en el caso particular, edificaciones, sobre todo ahí porque es donde muchos problemas también se encuentran, ¿no? Entonces de repente tengo MED, ¿no? Y sobre todo sanitario. Entonces, ¿cómo poder identificar tal vez problemas puntuales dentro del proyecto sin necesidad de tener que hablar todo, ¿no? Ahí podemos ver un problema que básicamente se genera muy comúnmente entre lo que puede ser estructura, sanitarios, ¿ok? O sanitarias con otras especialidades, porque son básicamente disciplinas complejas en el sentido del desarrollo del proyecto, porque tienen que cumplirse ciertas normas, pendientes, capacidad, flujos, caudales, etcétera, etcétera. Entonces, no es casualidad que esa sea una de los problemas más comunes, pero el detectar interferencias, bueno, según varios informes, estos son públicos, por supuesto, puede costar entre $500 a $2,000 una interferencia. Entonces, que ya yo haya encontrado esto antes que llegar al proyecto, antes que llegar a la obra, ya estás ahorrando entre $300 a $500, que es ese problema. ¿Ya? Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo sabes ese número? Es un promedio que se tiene, porque básicamente me puede costar 100, pero hay otras que me pueden costar 1,000, ¿no? Entonces, encontrar estos problemas, levantarlos antes de que ya se vaya, por supuesto, a escalas mayores, son sumamente necesarios. Entonces, de ahí viene un poco el contexto de entender las diferentes utilidades que se tienen dentro de la plataforma. Y bueno, algunos temas ya nuevos también que están bastante sonados al día de hoy, es que podemos guardar una vista, ¿cierto? Entonces yo voy a decirle esta que es el modelo federado, sanitario, estructuras, por ejemplo. Lo voy a dejar público para que también Juan lo pueda ver el resto de mi equipo. Aquí es donde viene la parte interesante, porque una vez ya yo tengo ese modelo guardado, yo pudiera compartir esa vista, ¿okay? Guardándola en Docs. ¿Qué quiere decir eso? Que la puedes guardar en Docs. Que ahora va a guardar un archivo que se lo puedo poner ahí a mi equipo de construcción, ¿cierto? Me voy a poner aquí ya que este es el 2023. Y al guardar eso, se está creando un archivo único. Es como vamos a suponer, un archivo federado en Avis, pero este es basado en la nube. No necesito tener Navis para verlo y no necesito ahora tener el módulo de coordinación, porque si yo soy el coordinador, ¿para qué le voy a dar un módulo de coordinación a cada persona que esté en el proyecto construyendo? Ellos tienen que tener solo Docs, ¿ok? O en tal caso, Build, si son simplemente personas operativas, ¿ya? Y ahora esa información que yo le he compartido a mi compañero o a mi equipo, claramente ahora ellos la pueden visualizar desde la misma plataforma, pero ya no es necesario tener un archivo mucho más complejo, ¿no? Sino que en este caso un archivo mucho más simple. Entonces yo he guardado ese archivo que ahora está acá y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? Ninguna. Puede ver geometría, puede ver data de ese proyecto. Acá ahora están viendo un modelo
que representa el modelo federado sin necesidad de tener que haber ido a Revit, haber ido a Navis. Cosas, novedades que tiene, por supuesto, Construction Cloud. Cada vez hay muchas más mejoras en la plataforma, cada vez mejoran estos sistemas y van agregándose, por supuesto, necesidades o solicitudes de los usuarios. Y bueno, pasando a otros puntos, otros temas, la parte también de gestión, ubicaciones, es otro caso bastante sonado, bastante requerido, y puedes partir por simplemente tener tu propio sistema de ubicaciones, ¿no? Donde, oye, ya yo tengo básicamente los planos del proyecto o tengo a la mano ya mi proyecto, y yo quisiera en este momento tal vez, no sé, ubicar todas las puertas de mi proyecto, ¿cierto? Y es una necesidad. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ubicar todo, tal vez lo que sean puertas. Le voy a decir acá que necesito puertas generales y esto lo voy a clasificar tal vez ahí en algún tipo de orden. Aquí me deja, no la he cargado ahora, pero yo pudiera justamente tener una estructura, claro, ¿okay? De, de trabajo donde yo estoy indicando información, ¿no? Entonces estas son puertas de interior. Oye, yo quiero contar estas puertas de interior. Ya tengo acá mi medición. Bueno, generemos una ubicación, ¿no? Esto básicamente voy a tener que buscar el parámetro que ahora requiero, que para mí sería todas las puertas, ¿no? Todos los doors. Todas las puertas, listo. Ahora las tenemos. Selecciono todas mis puertas. Les acabo de indicar que ahora tenemos 88 puertas. Bien, sí, pero no son todas las mismas medidas, no hay problema, porque todo eso ahora lo tengo acá en un Excel disponible para saber la medida de cada una. Lo importante es haber trazado justamente las mediciones, pero también las pude haber separado. Sí, las pude haber separado e incluso por tipo, ¿ok? Añadiendo reglas adicionales dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, una forma rápida de ubicar, de obtener mediciones, puedes ubicar metros cúbicos, muros, puertas, cañerías, en 2D, en 3D, en el, digamos, sistema que quieras complementar, ¿no? Justamente. Espero que esto también pueda ser de ayuda porque les va a permitir a futuro minimizar lo que puedan ser los procesos de ubicaciones en equipos justamente de terreno o equipos de propuestas, ¿no? Si yo tengo equipo de propuestas y necesito que me ubique, oye, cómo ordena toda la información, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco cómo el mismo sistema se encarga de ordenar toda la data, toda la información de manera conjunta. Aquí ven todos los distintos tipos de puertas porque las ordena por tipo y también puedo yo clasificar, ¿no? Y si yo quisiera eliminar algún tipo de puerta, también lo pudiera hacer, una pregunta bastante común. Oye, ¿esa puerta cuál es? Me interesa eliminarla, bueno, es esa. Ah, esa la quiero dejar por separado porque ya la tengo en este momento existente o quiero detallar una ubicación. Esta ubicación la puedo yo incluso indicar, ¿ok? O la puedo asignar, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes formas de manejar la data. Esto claramente hay un beneficio y es que si al proyecto me lo actualizan y me cambiaron alguna puerta, me va a indicar la cantidad que eliminaron o cambiaron y además me va a indicar el cambio de dicha puerta. Eso facilita el proceso de ubicación, te ahorra muchas horas hombres que por supuesto siempre son un tema al día a día de lo que sucede. Entonces, si hay consultas, por favor, las pueden dejar en el chat. Nos quedan unos 15 minutitos más o menos de demostración, pero vamos a casos bastante directos acá del proyecto. Esta es la última parte de las herramientas que vamos a estar mostrando. Es una de las herramientas ya para terreno. Si bien Juan mostró un poco que podías crear tus propias RDI, temas interesantes, puedo crear una RDI y compartirla con alguien que no tiene la nube. Entonces eso ahí ya comienza a darte posibilidades adicionales de que puedas enviarla a través de un correo electrónico, ejemplo, al arquitecto porque él tal vez no tiene la nube. Entonces yo como equipo de terreno necesito que él me dé respuesta a este SDI porque es contractual y directamente eso a mí me infiere en mis procesos de cobro. Entonces yo puedo generar desde acá ese tema. También tenemos algunas otras herramientas, como lo habíamos comentado, formularios, de los cuales por supuesto ustedes pueden crear, pueden llenar sin ningún tipo de problema, pueden llenar un formulario. Entonces ahí, por ejemplo,
yo pudiera compartir desde la plataforma protocolos a mi equipo de trabajo o pudiera hacerlo incluso desde el iPad, que lo tengo ahora también acá conectado, y en este caso yo pudiera activar, ¿vale? Ese protocolo simplemente a mi equipo llega a terreno, esto mismo que estamos viendo nosotros lo van a ver ellos, y ellos simplemente comienzan a, bueno, decidir o indicarme, bueno, ya se verificó el montaje y está aceptado, o si tengo algún otro tipo de elemento que está ya chequeado, lo puedo validar, ¿no? Entonces, bueno, por acá tengo espacios para crear firmas, colocar mis datos y enviárselo a alguien de mi equipo para que continúe con esa firma o posteriores actividades, ¿no? Hay checklists para todo, puedes estos checklists también descargarlos, puedes activarlos, ¿ok? Desde simplemente un PDF que tengas, los puedes dejar cargados. También tenemos un sistema de todo lo que era fotografía, como lo comentaba Juan. Tú puedes cargar todas las fotos de tu proyecto sin necesidad de tener que ir por separado, pero además también te las clasifica. Ejemplo, te las localiza. Si yo me voy acá al proyecto que tengo ahora, ahí ven ustedes cómo están todas las fotos ya distribuidas con su ubicación, incluso, ¿no? Y si yo me acerco, entonces este tal vez es un campus donde tengo varios sectores indicados. Mira, es tal vez en este sector. Bueno, aquí tengo la foto de lo que se ve desde ese sector. ¿Por qué? Pues al momento que la persona toma la foto, la puede básicamente ya indicar, o incluso esa foto ponérsela al plano, ¿no? Yo puedo ir allá a Docs, poner esta foto en el plano y que cuando mi equipo llegue diga, ah, esta foto es de esta ubicación. Y no tenga que irse a otro lado a buscar toda la memoria fotográfica, sino que la concentra dentro de de una sola base, ¿no? Bueno, por ahí también se habíamos comentado que se puede enviar ahora todo lo que es correo electrónico desde la misma plataforma, entonces yo pudiera desde acá crear un correo electrónico para alguien que no necesariamente tiene que tener Construction Cloud, porque yo puedo crear a un usuario, ¿bien? Y transmito toda la información que necesito de mi proyecto, tal vez desde acá. ¿Qué puedes hacer ahí? Ejemplo, todas las cotizaciones de tu proyecto, oye, las almacené aquí y no tengo que irme, ¿no? Eso facilita también estos procesos dentro del sistema. Y otros temas donde también generalmente hemos visitado algunos proyectos donde al día de hoy se pierden o se perdían, pues ya los implementaron unas soluciones, se perdían 30 horas hombre de más o menos unas 12 personas, o sea, sumando todas las horas que ellos perdían chequeando Cartagán. Y nosotros tuvimos y le dijimos, oye, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo tú lo haces? Yo, en obras que estuve, toda mi experiencia, justamente también pasaba mucho tiempo en estos temas de las planificaciones. Entonces, claro, fue uno de los cambios también que se trajo este año la plataforma. Puedo ver la carta Gantt, traerla de Project Primavera hasta Project o incluso desde Excel si sabes crear XML en Excel, una hoja simplemente bien trazada con el ID, nombre de actividad, inicio, final, y con eso incluso puedes cargar hasta los recursos que son necesarios para ese proyecto, ¿cierto? Los predecesores, tienes una estructura ya tú cargada en Excel, esa la puedes subir acá y el mismo sistema se va a encargar, ¿okay?, de ordenarlo. Tú puedes indicar, por ejemplo, que un proyecto ya, por ejemplo, lo tengo ya con algún avance, ¿no? Entonces voy a subir acá, por ejemplo, una sugerencia, y yo le pudiera decir, bueno, el proyecto de sistema, ¿qué estatus lo tenemos? 55%, no, no, ya lo tengo 100%. Entonces yo puedo revisar y enviárselo al administrador, ¿no? El administrador ahora de las cartas Gantt, que es el programador, él decide actualizar, me actualiza la carta Gantt, yo simplemente me va a llegar un correo diciendo, mira, te acaban de actualizar la carta Gantt, y en este momento me va a aparecer una nueva versión. Entonces, oh, qué bueno que voy a tener una nueva versión de la carta GAN, porque ahora no pierdo tiempo comparando contra lo que yo hice. Entonces aquí es donde ahorro cerca de 30 horas hombre en un edificio, por ejemplo, de altura, hablando en temas prácticos, 30 pisos aproximadamente, la cantidad de tiempo que perdían las personas chequeando, ¿no? Oye, ustedes fueron todas las actividades, cuáles finalizaron retrasadas, cuáles iniciaron adelantadas, cuáles terminaron o finalizaron antes. Entonces, puedes ir filtrando, ¿cierto? Toda tu información
para que de esa forma puedas estar a tiempo con todo lo que es tu proyecto. Puedes ver tal vez la ruta crítica del proyecto, tal vez mi ruta crítica está establecida acá, tiene un desfase bastante grande, puedo yo tomar correcciones, ¿ok? Y no esperar a que esto llegue a... Entonces, por favor, si tienen alguna duda o consulta, la pueden comentar. Esto, sabemos que es harta información, pero hablamos de que era bastante lo que se podía ir logrando. Bueno, finalmente por acá algunos temas adicionales, temas asociados a los componentes. Los componentes o los assets o activos son simplemente cualquier elemento dentro de tu proyecto. Si tú creaste un proyecto, ejemplo, mecánico, y ese proyecto mecánico tiene, por decirlo así, 3 unidades de aire acondicionado, yo las puedo tener acá cargadas y a eso añadirles referencias que pudieran ser incluso desde las especificaciones técnicas en adelante, pero yo pudiera también tener elementos vinculados desde mi modelo. Ejemplo, todo esto que se ve acá fue extraído desde el modelo. Entonces, si yo busco, por ejemplo, aquí dice que hay una bomba de succión y yo quiero saber cuál es esa bomba dentro del proyecto, yo simplemente pincho, bueno, clic sobre el modelo porque me interesa saber cuál bomba es, ¿no? Y él se va a encargar de indicar, bueno, es ese elemento, ese dispositivo. También todos mis elementos dentro del proyecto van a estar, por supuesto, con datos. Entonces, cualquier elemento que tú tengas, por eso le vas a indicando. Esto les puedes indicar un estado, está instalado, está revisado o está con algún avance, y de esa forma tu equipo también lo va a poder visualizar en su resumen en simplemente docs, ¿no? Entonces son maneras de cargar información, de cargar datos que ustedes pudieran también aprovechar y vincular, sobre todo en la parte mecánica y eléctrica, que hay una buena cantidad de información. Ahí ustedes pueden obtener mayor rendimiento de ejemplo, este archivo, que es el de la parte mecánica, ¿ya? Si yo lo ubico ahora, yo voy a tratar de seleccionar acá más que eso, ¿ya? Buscar, por ejemplo, un par de componentes y decir que esos componentes están ya instalados. Al yo decir que esos elementos están instalados y yo ubico ese mismo archivo dentro de la carpeta de docs o dentro de la carpeta de proyectos, yo pudiera saber efectivamente, creo que era mecánica, si no me equivoco, por ahí me corrige Juan, si no era ese. Ok, entonces yo ahora puedo ver, por ejemplo, todos los activos de esa parte mecánica que están, ejemplo, instalados, revisados. Estos, por ejemplo, los que acabo de marcar en azul, están instalados. Entonces yo puedo ir reflejando a mi equipo en obra, le puedo ir diciendo, bueno, todo esto está ya instalado, ¿no? Fíjense cómo va cambiando de color. Para esto, tu equipo simplemente desde la obra te va a ir indicando los avances, ¿no? Y una manera gráfica de obtenerlo es, oye, ¿puedo obtener un reporte? Sí, puedo obtener un reporte de qué equipo están instalados y no necesitas tener que ir uno a uno, ¿no? Entonces, lo puedes hacer con cualquier elemento, pero vale la pena indicar que este tipo de soluciones que son nuevas, están presentadas ya dentro de Construction Cloud, ustedes ya pudieran disfrutar básicamente de esas utilidades, ¿no? Entonces, en pro de eso, en pro del tiempo, por supuesto, también queremos saber si hay alguna duda o consulta ahora que pudiéramos cubrir. Entendemos, es bastante información que estamos cruzando, pero en ese sentido, mostrar novedades, cosas que están disponibles y que pudieran ustedes estar utilizando en el día a día, tal vez de una manera mucho más manual, pero tenemos esta posibilidad de tenerlo mucho más automatizado, aprovechando la inteligencia artificial, los recursos que ya se tienen y cómo podemos lograr ir más allá. Que simplemente ver un modelo, vincular un archivo o ir a, por ejemplo, una parte de costos en la cual también pudieras tú validar un avance de obra, un avance de tu proyecto. Ya con esto cierro, justamente recordé que no habíamos hablado de la parte de costos, pero no es para hacer presupuesto, siempre lo comento, es para que después que tienes tu presupuesto aprobado y te lo entregan, lo puedas cargar en la plataforma y bueno,
ir manejando todo lo que pudieran ser tus contratos, subcontratos. ¿Qué pasa si subió un material? Bueno, todo eso se puede cargar porque hay un detalle, pero no voy a ir a hacer un análisis de precios, sino que simplemente cargo esas diferencias en los valores. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Bueno, el manejo de mi información a través de un flujo de caja, ¿cierto? Y tener posiblemente, oye, tener estas proyecciones de mis curvas S por cada actividad o por cada elemento que yo voy a generar, ¿no? Esto básicamente va en relación al proyecto, a la obra, pero se enmarca dentro de la nube. Si yo tengo una partida específica a la cual quisiera incluso añadirle un documento como un estado de pago o un plano o un modelo o un elemento del modelo, yo puedo decir, bueno, esa partida está relacionada tal vez con todos estos componentes que son tal vez generales y ya eso automáticamente se vinculó. Entonces, a lo que todo esto diga que está instalado, solo uno dice instalado y el resto dice iniciado, entonces ya yo estoy en cuenta, ¿no? De este tipo de información. Entonces, bueno, con esa parte de lo que pueden ser los costos, vamos cerrando un poco nuestra parte de la presentación, básicamente para lo que pudiera ser esta primera etapa inicial de Construction Cloud, indicándoles que hay muchas más formas de conectar información, de conectar ya lo que pudieran ser trazabilidad, seguridad, control en el proyecto, etcétera, etcétera, que finalmente terminan siendo necesidades puntuales, ¿no? Dentro del proyecto. Hemos hablado un poco de todos estos productos el día de hoy en una revisión bastante rápida, pero era la idea de hacer esta introducción a la información y que ustedes pudieran también obtener conocimientos de ella, ¿no? Para eso, bueno, queremos agradecer principalmente ahí a todo el equipo de Guarasbin por la invitación y bueno, estamos para que podamos lograr esto a futuro, una colaboración, comunicación, coordinación eficiente, lo hablamos. No solo se habla de una coordinación de un modelo 3D para interferencia, sino ir más allá, comunicar a todos los equipos. Al día de hoy, esto por supuesto no se está trabajando solo en un país, hay una gran cantidad de países que están utilizando estas herramientas, una cantidad de proyectos activos, modelos en la nube y sincronizaciones que se ejecutan, ¿no? Nada más 10 millones de sincronizaciones equivale a una buena cantidad de datos pasando día a día. Somos el grupo de empresas Congrad, agradecemos profundamente a todo el equipo de Guarasbin nuevamente por la invitación. Esperemos haya sido de ayuda, dejamos un espacio ahí para consultas y preguntas y esperemos que, bueno, todo esto haya sido de valor para ustedes. Es un placer siempre poder comunicar en este tipo de eventos, las diferentes soluciones y novedades y que son del día a día soluciones juntas. Muchas gracias, Arthur, y a todo el equipo. No sé si hay Gracias a alguna duda, todos. por favor, nos pueden dejar sus comentarios a través del chat también. Muchas gracias, Yuri, que ahí justamente nos escribe, agradecido nuevamente por la invitación. Sí, Espero, agradecido ahí, puesto, como dice Luis Car, por el espacio. La idea es mostrar novedades tecnológicas en relación a una integración y la idea es poder entender que se puede desarrollar un proyecto en todas sus fases de forma colaborativa y que no trabajar en islas, sino que trabajar de forma integrada. No sé si hay duda o consulta. Ahí gracias Yuri ahí también por las palabras y a Artur también por el espacio. Sí, muchas gracias por la ponencia. En realidad, al grupo Combra por haber participado en este seminario en Guarasbin. vale, Y ya, bueno, solicitamos a los participantes si quieren realizar alguna consulta, tienen alguna duda. eh, Yo creo que la ponencia ha sido excelente, felicitarlos y agradecerles por compartir este tipo de experiencias que generalmente no se ven comúnmente en los trabajos convencionales, en lo que son la gestión de proyectos.
Muchas gracias, Arthur. Sí, bueno, esto también un poco la escalabilidad de estas herramientas y cómo lo hemos podido nosotros implementar en más de 50 proyectos en los últimos 2 años. Ha sido un trabajo arduo, tal vez se escucha poco 50, pero estima esta cantidad de soluciones básicamente en activarlas en dos por mes en una hora que no se activa. Esos son 6 meses de trabajo, pero hacerlo es un trabajo bastante amplio, ¿no? Las empresas que lo han logrado son un éxito a nivel nacional e internacional. Y bueno, esto distingue, por supuesto, que una empresa consiga también mayores beneficios, tanto económicos como a través de la productividad que se puede lograr. Un gusto, muchas gracias a personas que se conectaron para esta parte de la charla. Esperemos por ahí seguir en contacto. Estaremos conectados con ustedes para cualquier duda o consulta que se tenga y bueno, estamos presentes tanto por ahí en LinkedIn como también en varias redes. Nos pueden conseguir, pero básicamente con ese aspecto pueden ir ahí en cualquier duda contactarnos, si tienen dudas o consultas, simplemente para revisar. Cada vez hacemos más estos eventos, pero en el día a día nos conseguimos también con soluciones. Aprendemos más cuando estamos, digamos, apoyando a otras personas que de manera directa, ¿no? Esto justo es lo que buscamos, apoyar y tratar ahí de trabajar en conjunto con compañías y empresas del rubro. Entonces, en ese ámbito ahí dejo nuestros LinkedIn para que puedan luego contactarnos si necesitan. Y básicamente cualquier duda también pueden establecer. Por ahí nos comenta sobre los centros de datos. Ahí, no sé, Juan, si quieres Sí, conversar un poco a los centros de datos de América sí. Dentro del proceso de la gestión documental, como la consulta que indica José en la parte sobre los centros de datos, Autodesk maneja un centro de datos de información donde maneja ciertos estándares de seguridad. Esos estándares de seguridad manejan ahí ciertos procesos de información cifrada, de confidencialidad. En sí, en particular, maneja cierta integridad de la información, lo cual toda la tecnología o toda la solución está almacenada en base a los servicios de Amazon Web Service, AWS, que es líder mundial de infraestructura en la nube. Eso permite que Autodesk ha seleccionado este tipo de soluciones y este tipo de tecnología, ya que cumple con ciertos estándares del sector en base a ciertas certificaciones ISO, como 27001, 27017, 27018, donde se valida ciertos procesos de la información en base a una postura en materia de seguridad, se llevan a cabo auditorías de forma regular sobre los productos certificados. Entonces se garantiza que la información no sale de la plataforma, de hecho la plataforma no permite borrar información completamente, sino que si tú suprimes algo queda alojado en un repositorio como una papelera, pero no sale de la plataforma. Entonces, y aparte está el control de la trazabilidad, donde va, por cada acción que haga cualquier profesional en la plataforma, va a indicar fecha y hora y quién lo hizo, con su cuenta de correo, su cuenta de usuario. Así que por ese lado es un proceso de integración fácil para el usuario, ya que no depende 100% de un profesional para que habilite espacios, habilite puertos, accesos, sino que se hace en base a una invitación y esa invitación bien uno puede dar de las licencias de uno, en el caso de Docs como herramienta de entrada, o bien uno puede usar su propia licencia, pero de cierta manera facilita completamente la colaboración y la gestión. Eso, no sé si hay otra duda o consulta por parte del grupo. Bien, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Nuevamente agradecidos con todos.